Bienvenidos amigos y amigas, gracias por esperar. Vamos a iniciar este evento que nosotros estamos organizando. Agradecemos muchísimo la sintonía de ustedes. Vamos a conectarnos en estos momentos con Braulio Abarca, defensor de derechos humanos del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, quien va a dar las palabras de bienvenida. Adelante, Braulio. Buenas tardes, buenos días y buenas noches a las personas que nos ven en Facebook Live y también a las personas que nos van a ver alrededor de las diferentes horarios permitidos. Para comenzar, quisiéramos dar inicio con las palabras de bienvenida que estarán siendo brindadas por mí. Soy Braulio Abarca, mucho gusto, parte del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, y comenzaremos en este momento. En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más se honra de presentar hoy el foro virtual Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado de la Población Nicaragüense. Para iniciar, quisiera dar la bienvenida a las personas que participan el día de hoy en este evento virtual. Nuestro más grande agradecimiento a nuestra colega y amiga Marcia Aguilú Soto, directora legal de Women's Links World Wide Web, y a Byron Cárdenas de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes plácidamente atendieron la invitación para ser panelistas sobre esta relevante temática. Asimismo, agradecemos a todas las organizaciones aliadas y a todas las personas que han estado en contacto con el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y que nos han acompañado no solamente en esta ocasión, sino también a lo largo de nuestro desarrollo. Hoy, en el Día Internacional de las Personas Migrantes, honramos a las personas migrantes que han perdido la vida en búsqueda de nuevas oportunidades, en búsqueda de protección internacional debido a la represión política en Nicaragua, al hostigamiento, al asedio estatal o paraestatal y a las violaciones a derechos humanos de las que han sido víctimas. También recordar que la movilidad humana tiene rostro de mujer, rostro de niña, rostro de niño, rostro de persona desplazada forzada, de diversidades distintas, rostros indígenas y afrodescendientes, caras de ancianos y de ancianas, caras de jóvenes y de adultos. En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desplazamiento forzado de la población nicaragüense hacia Costa Rica, la CIDH observó que desde inicios de abril de 2018, los principales perfiles de las personas que se han visto forzadas a migrar de Nicaragua y solicitar protección internacional han sido estudiantes que participaron en las manifestaciones y en las protestas, defensoras y defensores de derechos humanos, líderes de movimientos sociales y campesinos, personas que participaron en las protestas y en el resguardo de tranques, también aquellas personas que participaron en el apoyo de la provisión de alimentos, de casas de seguridad y medicina. También observaron a médicos, personal de salud, a periodistas, personas LGBTI, entre otros sectores. El relator de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes ha señalado que la movilidad y la diversidad han dado lugar a problemas complejos que requieren políticas refinadas con una visión a largo plazo, inversiones específicas y discursos matizados. Para marzo del año 2020, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en las declaraciones en el Palacio de las Naciones en Ginebra manifestó que más de 100.000 personas nicaragüenses han tenido que huir del país tras 2 años de crisis política y social. Y en este marco, más de 103.600 personas han tenido que solicitar refugio y estar refugiadas. Para finalizar, muchas gracias por su atención y desde el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más reiteramos nuestra bienvenida, nuestro agradecimiento y asimismo le exhortamos a continuar acompañándonos en esta tarde y exigir que en Nicaragua nunca más dictadura, nunca más impunidad y nunca más olvido. Muchísimas gracias. Le cedo mi palabra a mi colega Wendy Quintero.
¿Me están escuchando ahora sí, verdad? Adelante. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Algunos problemitas técnicos que tenemos acá. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Es un placer para nosotros poder contar con todos ustedes en este foro virtual que nosotros estamos ahorita realizando. Bueno, quiero presentar nuevamente a uno de nuestros panelistas, Byron Cárdenas, que él es de la Oficina Regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quien en estos momentos nos va a dar pues su intervención. Adelante. Muchas gracias, Wendy. Y buenas tardes a todas y todos, miembros del colectivo Nunca Más. Saludo a mis colegas también panelistas, a Marcia Aguiluz, Juan Carlos, Braulio Abarca. Y primero agradecer la invitación a participar en este importante foro virtual. Y en nombre de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Oficina Regional para Centroamérica, pues es un honor para mí poder compartir algunas reflexiones, ¿no?, en torno al reconocimiento de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio y desplazadas internas. Bueno, primero me gustaría empezar por abordar que los tratados internacionales de derechos humanos reconocen que toda persona, sin discriminación e independientemente del origen, ¿no?, también de la situación migratoria o cualquier otra condición en la que se encuentren, tienen derechos humanos universales, ¿no?, inherentes a su condición de ser humano. Los estados, ¿no?, en el marco de sus obligaciones internacionales, deben respetar, proteger y velar por su cumplimiento. Estos derechos están reconocidos, entre otros, en la Declaración Universal y en los principales pactos, convenciones internacionales, tales como la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la eliminación de toda la forma de discriminación racial, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También, desde luego, también contamos, ¿no?, con un marco de protección específico para las personas migrantes, tal como es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. También en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos también contamos, ¿no?, con un marco específico, tal como es la Declaración Americana, la Convención Americana de Derechos Humanos y los demás instrumentos interamericanos. Y menciono todos estos instrumentos porque si bien cuando hablamos de protección de las personas migrantes, usualmente nos referimos, ¿no?, a la Convención Internacional sobre los Derechos sobre la protección de los derechos de las personas migrantes y sus familiares, cierto es que todo el marco internacional de derechos humanos también es aplicable a las personas migrantes. Pero no solo a las personas migrantes. También existe un marco específico para la protección de personas solicitantes de la condición de refugiado, tal como es la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967. Adicionalmente, podemos encontrar otras referencias, ¿no?, como es el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, y el Pacto Mundial sobre los Refugiados,
que también establece un marco de cooperación, ¿no?, basado en la universalidad de los derechos humanos y en los instrumentos internacionales, en todos estos instrumentos que he mencionado. Por último, agregaría en esta parte que en relación a la protección de los derechos de las personas apátridas y desplazadas internas, también existen dos instrumentos, ¿no? Está la Convención sobre el Estatuto de Apátridas y los principios rectores de los desplazamientos internos de las Naciones Unidas. Pues bien, todos estos instrumentos reconocen, ¿no?, una serie de derechos. Hay un catálogo de derechos internacionales que no voy a mencionarlos aquí, pero solo para resumir, estos derechos son tantos civiles y políticos como también derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos, hay que decirlo, también están reconocidos en las constituciones políticas de los estados, mayormente, y en algunos casos las mismas constituciones establecen o reconocen el valor constitucional del derecho internacional de los derechos humanos en sus sistemas internos. Entonces, también son derechos, ¿no?, protegidos al máximo nivel y que también son exigibles, ¿no?, por ser parte también del derecho interno. En todo caso, habría que decir que los estados, con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, tienen la prerrogativa de determinar su política migratoria y de regular la migración dentro de su jurisdicción. Sin embargo, toda medida adoptada en este sentido debe ser conforme al derecho internacional, incluso el derecho internacional de los derechos humanos. Cabe resaltar que al respecto, el Estado de Derecho es fundamental para todos los aspectos de la gobernanza migratoria. Por otra parte, es imprescindible tener en cuenta que al momento de hablar de protección de las personas migrantes y sujetos o grupos, ¿no?, en situación de vulnerabilidad, habrá que también que considerar aspectos particulares, ¿no? Luego, Marcia Aguiluz se estará refiriendo en más detalles, ¿no?, a la consideración de la protección de las mujeres. Y esto es un aspecto muy importante, como ya lo señalaba Braulio, de tomar en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de personas migrantes, solicitantes de refugio, personas desplazadas internas, también hay que decir, aquí hay mujeres, hay niñas y niños, hay personas con discapacidad, hay personas de la comunidad LGTBI, hay personas de distinto origen étnico, también personas afrodescendientes. Entonces, allí también habrá que prestar atención específica a estas distintas grupos, ¿no?, que viajan en contextos de movilidad. En el contexto de la pandemia hemos podido ver, ¿no?, cómo las personas se han visto afectadas desproporcionadamente. Muchas han perdido sus trabajos y se han enfrentado a obstáculos para poder acceder a la protección social en los países y comunidades de acogida. Es importante señalar, ¿no?, que la protección de los derechos humanos, hablamos, ¿no?, tanto de las personas que se encuentran en países de acogida como también en aquellos países por donde las personas transitan, ¿no? Los derechos de las personas viajan con sus derechos y por tanto los estados, ¿no?, toda persona que está bajo su jurisdicción tiene las mismas garantías y deben ser protegidos de igual forma. Entonces, es importante señalar, ¿no?, ahora mismo en el contexto de movilidad, sur a sur, de sur a norte, personas migrando hacia el norte, personas retornando a su país de origen, como fue el caso de nicaragüenses, que donde sea que se encuentren estas personas, vienen el tránsito en su país, en el país de acogida, tienen derecho a la protección, tienen derecho a acudir ante las instancias
para ser exigible, ¿no? Para solicitar protección cuando sea pertinente. Por otra parte, me gustaría señalar que en víspera, ¿no? del Día Internacional del Migrante, mañana, 18 de diciembre, que es importante también visibilizar, ¿no? El otro lado de la migración. Normalmente hablamos de la migración y vemos muchas narrativas en los medios en relación a la migración, ofreciendo un lado negativo, y hemos visto, ¿no?, cómo también en el contexto de la pandemia se ha exacerbado la discriminación, la xenofobia en distintos escenarios, ¿no? Es importante también destacar que las personas migrantes son sujetos de cambio, son personas que aportan a la sociedad, son personas que también se integran en distintos aspectos de la vida económica de un país, contribuyen, ¿no?, en distintos rubros. Y es muy particular la situación de los nicaragüenses en Costa Rica, como ya por mucho tiempo han venido en ese flujo migratorio, ¿no? Ofreciendo distintos aportes a la sociedad costarricense, y como también los nicaragüenses que envían remesas y también aportan a la sociedad en Nicaragua, a sus familiares, a las economías locales, ¿no? Entonces es importante también resaltar el valor de las personas, tanto en los países donde se encuentran como también en los países de origen, que aún en su ausencia, ¿no?, se nota en las economías familiares, en la misma economía del Estado, el aporte significativo que realizan. Y también, con esto concluyo, el valor fundamental que tienen las personas para aportar, y para aportar no solo a la sociedad donde se encuentran o donde han sido acogidas, sino también a sus pares, ¿no?, a otras personas migrantes, a otras personas solicitantes de refugio que llegan. Y me gustaría señalar el caso pues del colectivo Nunca Más, Nicaragua Nunca Más, quienes pues desde la situación sociopolítica de Nicaragua pues se vieron forzados, ¿no?, a desplazarse a Costa Rica, y desde allí han venido ejerciendo una labor importante para la defensa de los derechos de las personas migrantes solicitantes de refugio que se encuentran en Costa Rica, pero también aquellos, ¿no?, que a su regreso a Nicaragua pueden enfrentar alguna situación. Su labor de defensa de derechos humanos va mucho más allá, pero me gustaría destacar ese aporte que ustedes hacen también para la defensa de los derechos humanos de otras personas migrantes. Muchas gracias. Gracias, Byron, por tus palabras y por toda esta reflexión. Agradecemos a nuestros colegas que están en sintonía de nosotros, a las personas que nos están viendo por las distintas redes sociales, por Facebook. Muchísimas gracias. Estamos en el foro virtual Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado de la Población Nicaragüense. Acabamos de escuchar las palabras de Byron Cárdenas, quien es de la Oficina Regional para Centroamérica, de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Ahora vamos a continuar con Marcia Aguiluz, quien es nuestra colega. Ella viene desde Women's Link Worldwide y pasamos a escucharla. Adelante, Marcia. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias al colectivo por la invitación que nos hacen para compartir en esta tarde. A mí me han pedido hablar de un poco de lo que les pasa a las mujeres migrantes, y voy a utilizar el término migrantes y quisiera que se entienda que me refiero a las personas que son desplazadas forzosamente, solicitantes de refugio. Entonces voy a usar como esta categoría general, pero quiero que por favor se sienta esa inclusión. Entonces me pidieron hablar del enfoque de género. Y lo primero que quisiera, primero quiero comentarles un poquito de nuestro trabajo en la organización para la que trabajo. Nosotras utilizamos el poder del derecho para transformar la realidad de las niñas y las mujeres, especialmente de aquellas que están en mayor situación de riesgo. Y uno de nuestros temas centrales es precisamente el tema de las mujeres migrantes. ¿Por qué? Porque las mujeres ya de por sí estamos en una situación de discriminación, pero si a la situación de discriminación por género le agregamos
el estatus migratorio, lo que significa ser migrante, pues claramente el riesgo y la vulnerabilidad es mayor. Entonces, hemos trabajado en este tema en relación con, por ejemplo, población venezolana que migra hacia el sur, también en Europa y en África. Y un poco desde la experiencia de Women's Link es que quiero darles estos aportes. Entonces les decía que me pidieron hablar del enfoque de género. Y lo primero es entonces entender qué es esto del enfoque de género, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Entonces, cuando hablamos de hacer un análisis con enfoque de género, hablamos de que esto es una categoría de análisis. Es una categoría de análisis que sostiene que las diferencias que se han dado entre hombres y mujeres se explican no a partir del sexo biológico que tenemos al nacer, sino a partir de condiciones sociales, culturales, económicas, políticas, históricas que se han creado. Entonces, por estas condiciones históricamente dadas, a las mujeres se nos han asignado roles, a los hombres otros, y se espera que las mujeres y los hombres actuemos con base en esos roles. Entonces, el análisis de género nos permite cuestionar esos roles y entender que no es que naturalmente las mujeres usamos vestido y los hombres usan pantalón, sino que esos son roles que nos han sido asignados. Y a partir del análisis de género, pues también se cuestiona estas relaciones de poder en las cuales se piensa que los hombres están en un nivel de superioridad y las mujeres en un nivel de inferioridad. Y nos permite además reconocer que la realidad que enfrentamos se enfrenta de manera distinta los hombres y las mujeres. Y esto último es particularmente importante porque al final de mi presentación quiero utilizar este enfoque de género, este análisis, para ver por qué es que es importante visibilizar lo que les pasa a las mujeres en este tema de las migraciones. Entonces, un primer punto es que este enfoque de género lo vamos a aplicar hoy al contexto de migraciones, pero claramente surge a partir de una desigualdad de género. Solamente para mencionar algunas cifras de cómo se refleja esta discriminación, estas relaciones desiguales de poder, podemos observar que en el mundo, si vemos el análisis de quiénes conforman los parlamentos en el mundo, solamente un 24% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres. Por ejemplo, en promedio en todas las regiones y sectores, el salario de las mujeres viene siendo un 24% menor que el de los hombres. De las 781 millones de personas en el mundo que son analfabetas, las 2/3 partes de esas cifras son mujeres. Cada día mueren 810 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, por ejemplo. El 71% de las personas que sufren formas contemporáneas de esclavitud son mujeres. Y en términos de violencia, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido o sufrirá algún tipo de violencia machista en su vida. Entonces, observamos que el análisis, el enfoque de género, no es algo que surgió porque es una moda, sino porque necesitábamos entender qué es lo que les está pasando a las mujeres y necesitamos entender que esto es una realidad y los números lo demuestran. Entonces, si las mujeres ya de por sí somos discriminadas por ser mujeres, imagínense ustedes lo que pasa cuando al tema de género se le une la condición migratoria. Pero claramente el riesgo que tienen las mujeres migrantes, la vulnerabilidad porque están expuestas a contextos mucho más adversos y el impacto es muchísimo mayor. Y esto ha sido reconocido por la Comisión Interamericana. Sin embargo, aunque el impacto es mayor, aunque es diferente, generalmente la situación de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres migrantes no forma parte de la agenda pública, no es un tema que está en la agenda pública y por cierto, y menos en los sistemas judiciales, al menos en los países de Mesoamérica. Por cierto que revisando el informe de la Comisión Interamericana, si bien es cierto, se hace mención a las mujeres porque pues, son parte de la población migrante, no hay un análisis de género, no hay un análisis de un impacto diferenciado. Entonces, estamos claros en que se menciona a las mujeres como una categoría de análisis, pero no se profundiza en qué es lo que les está pasando y es parte del problema que tenemos. Entonces, a mí me gustaría mencionarles algunos de los estándares que han sido dados y que son aplicables, digamos, esas obligaciones que tienen los estados para proteger los derechos de las mujeres migrantes. Hay, por supuesto, como personas que somos las mujeres y las mujeres migrantes tienen derecho a la salud, a la vida, al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la integridad personal, ¿verdad? Todos los derechos humanos que tenemos como seres humanas, simplemente. En esta presentación yo quisiera enfocarme en algunos derechos que tienen un impacto diferenciado en
en las mujeres. Entonces, el primer derecho del que quiero hablar es el derecho a vivir una vida libre de violencias, que es un derecho que está previsto en la Convención para prevenir, sancionar y eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres, que llamamos popularmente la Convención Belén do Pará. Ahí podemos ver primero cuál es la definición de violencia, ¿verdad? No es solamente porque a uno le pegan que ya hay un tema de violencia. Cuando hablamos de violencia física, sexual, psicológica. Hablamos de que ya en esta convención se decía que la violencia podía darse dentro de la familia o en cualquier otro espacio, cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad. Puede ser perpetrada por cualquier persona, puede ser perpetrada por agentes estatales o donde quiera que ocurra, ¿verdad? Recordemos que hace muchísimos años, cuando había violencia doméstica, se decía que era un asunto privado porque pasaba en las paredes de la casa. Eso ya no existe. Ahora claramente la violencia contra las mujeres nos afecta a todas las personas y no es solamente violencia de golpes, como tradicionalmente la conocemos, sino esos otros tipos de violencia. Y en esta Convención Belén do Pará está también el artículo 6, establece precisamente este derecho, el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencias. Y habla de que este derecho incluye el hecho de no ser discriminadas y también el derecho de las mujeres a ser valoradas y educadas libre de toda forma de estereotipo. Entonces, de estos artículos se desprende y se expresa más claramente en el artículo 7 de la Convención Belén do Pará que los estados tienen una obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? El artículo 7 nos enlista una serie de deberes: abstenerse de prácticas que puedan implicar violencia contra las mujeres, derogar normas, investigar cuando hay violencia contra las mujeres, crear los tipos legales, generar los procedimientos, educar a los funcionarios públicos que tienen que ver con estos temas. Entonces, ahí hay una serie de derechos que aplica para todo tipo de violencia. Pero ya la Convención Americana empezaba a ver que además de la violencia que nos afecta a todas las personas, en el caso de las mujeres migrantes hay una importancia mayor. Y entonces el artículo 9 de la Convención Belén do Pará dice: cuando los estados tomen en cuenta los deberes o cuando implementen los deberes que tienen en esta convención, deben tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres, por ejemplo, en razón de su raza, de su condición étnica, migrante, refugiado, desplazada. Entonces ya ahí veíamos en el artículo 9 cómo decían, ojo, que para estas personas hay una vulnerabilidad mayor. Entonces, esta convención reconoció precisamente que una de las causas que puede agravar la situación de vulnerabilidad es esta condición, digamos, migratoria. ¿Y esto qué supone? Supone tener en cuenta, pues, los diferentes tipos de violencias, ¿verdad? Violencias, como nos decía Byron, que ocurren en el lugar, en el país de origen, ¿verdad? De donde tienen que salir, y luego en los países de tránsito y luego en los países de acogida. Entonces, hay que considerar cuál es la situación, qué es lo que le pasa a las mujeres en estos tránsitos migratorios, en estos desplazamientos. Uno de los derechos que también, o de las obligaciones que ha sido desarrollada muchísimo, es el tema de la trata de mujeres. Decía yo un número hace un ratito de cómo de las formas contemporáneas de esclavitud, más o menos el 71% las víctimas son mujeres. Entonces, el tema de la trata y cómo las mujeres que están en situación de vulnerabilidad pueden ser expuestas a este delito que es tan serio, pues es algo que es muy importante. Entonces, ahí hay diversos tratados y jurisprudencia que habla de la obligación de prevenir la trata de personas, de identificar quiénes podrían ser víctimas de trata, protegerlas, investigar a los tratantes, sancionarlos y también reparar adecuadamente a las mujeres. Es decir, nosotras desde Women's Link decimos: cuando hablemos de la trata, no es solamente que la trata es un delito y que hay que verlo desde el enfoque criminal, hay que verlo desde el enfoque de derechos humanos y de género. ¿Por qué? Porque es un delito que principalmente afecta a las mujeres y por eso la importancia. Y otra de las obligaciones que también ha sido desarrollado es el principio de no devolución, ¿verdad? Tenemos mujeres que migran a otros países, Costa Rica, entre otros países, y de pronto, como no entran dentro de ninguna categoría, entonces se les devuelve. Bueno, acá es algo muy importante porque el Comité contra la Tortura ha dicho la obligación que tienen los estados de considerar los indicios de riesgo de tortura,
pero también ha dicho que hay que analizar cada caso concreto y, por ejemplo, este riesgo de tortura también puede implicar el riesgo que corre una mujer de que al regresar a su país sufra algún tipo de violencia por razón de género o violencia sexual. Entonces, si hay el motivo de persecución tiene que ver con el género, esta es una categoría que podría justificar la no devolución al país de origen, ¿verdad? Si la mujer sufre algún tipo de riesgo en razón del género, ese es otro de los elementos. Entonces, esto que les estoy señalando, ¿cómo aplica a las mujeres y a las mujeres nicaragüenses? Ahora Braulio nos da una cifra de 103.600 personas según el último boletín del MECENI que han sido desplazadas forzosamente de Nicaragua a partir de la crisis que inició en el 2018. Entonces, claro, cuando vemos qué es lo que les pasa a las mujeres, vemos primero por qué las mujeres están migrando. Entonces decimos que las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua son causa de la migración. Las mujeres están migrando en muchos casos porque son perseguidas políticas, porque han sido presas políticas, porque han sido víctimas de violación sexual, porque han sido, bueno, todos estos tipos de persecución. Y por otra parte, también están migrando porque no tienen acceso a derechos en Nicaragua, porque no tienen acceso al trabajo, no tienen acceso a educación, y por lo tanto migran a otros países, en cuenta Costa Rica, para huir de esa situación de pobreza y de exclusión. Pero además porque en Nicaragua hay una cultura, lamentablemente, que sigue imponiendo roles de género estereotipados y que sigue, digamos, que motiva a las mujeres a obligar, a buscar otro tipo de oportunidades de empleo fuera de sus países. Entonces ahí vemos que también hay normas culturales que están impuestas en Nicaragua y que podrían generar, digamos, esta migración. Entonces vemos nuevamente que las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua son causa de esa migración, pero luego las mujeres caminan por diversos países y en esta ruta migratoria y en los países de acogida se enfrentan con nuevas violaciones de derechos humanos. Entonces hay un continuum que se origina como causa, pero también consecuencia de la migración. Por ejemplo, la Comisión Interamericana en este informe sobre migraciones forzadas en Nicaragua hablaba de mujeres que habían tenido que pasar por puntos ciegos y que migran con niños y niñas. Eso generalmente no les pasa a los hombres. Los hombres no migran con los niños y las niñas, pero las mujeres sí migramos con nuestros hijos. ¿Qué significa el riesgo para los niños, niñas y para las mujeres de migrar con los niños? A las mujeres en las rutas migratorias generalmente muchas son víctimas de violencia sexual, particularmente si vemos lo que pasa en el tránsito, digamos, hacia Estados Unidos. Y los hombres no necesariamente son víctimas de violencia sexual. Entonces aquí ya vamos viendo cómo a las mujeres les pasa cosas distintas producto de esa discriminación estructural que estábamos señalando. Otro de los elementos que nosotras observamos con preocupación es el tema de los obstáculos para acceder a la salud y en particular a la salud sexual y reproductiva. Recordemos que cuando hablamos del derecho a la salud, hablamos del derecho que tenemos las personas de gozar del más alto nivel posible de salud física y mental. Y dentro de esto, que es salud física y mental, para las mujeres, la salud sexual y reproductiva es fundamental. Y los estados tienen que considerar las condiciones y nuestras necesidades particulares. Pero resulta que en estos contextos de migración, ese no es un elemento que es importante. Nosotras las mujeres, y por ejemplo, si estamos embarazadas, necesitamos atención, control prenatal en ese momento de la vida, no puede ocurrir 10 años después. Necesitamos exámenes médicos que tienen que ocurrir en cierta edad de nuestra vida para poder prevenir diferentes tipos de cáncer u otro tipo de afectaciones. Entonces, el tema del acceso a salud sexual y reproductiva es fundamental porque es algo que las mujeres, a diferencia de los hombres que necesitan otro tipo de servicios, las mujeres lo necesitamos en momentos particulares de nuestra vida. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, que no haya necesariamente acceso a estos servicios porque no tienen un estatus migratorio regularizado y entonces yo leía uno de los informes del colectivo, por ejemplo, donde habían testimonios de mujeres que señalaban, bueno, estaba embarazada y fui hasta el tercer hospital finalmente, a la maternidad Carit, donde finalmente me dijeron que por estar embarazada me iban a atender y que el Estado iba a cubrir mi cuenta. Pero previo a llegar a la maternidad Carit, había tenido que pasar por otros 2 hospitales porque no le daban atención prenatal. Entonces, ya ahí estamos viendo los obstáculos para una mujer en estado de embarazo que requiere una atención particularizada. Si a eso le añadimos la xenofobia,
¿verdad? De las mujeres que tienen que llegar a pedir un servicio de salud y les empiezan a decir una serie de términos xenofóbicos de por qué vienen aquí, de que quieren parir, de que si esto, de que se están robando, en fin, todas las cosas que lamentablemente a veces ocurren. Bueno, es otro de los obstáculos para que las mujeres se acerquen a recibir la atención que necesitan. Y por supuesto los recursos económicos, la situación de pobreza impiden que estos servicios se brinden. Nosotras en Women's Link hemos llevado, por ejemplo, casos de mujeres migrantes venezolanas, sobre todo en Colombia. Nos ha correspondido representar a algunas de estas mujeres que, por ejemplo, necesitaban acceso a un aborto, que también es en un momento específico de la vida y que se les negó porque no estaban regularizadas o estaban en condición de embarazo y tampoco se les daba la atención, aun cuando en Colombia hay una decisión de la Corte Constitucional que dice que no se les puede negar la atención preventiva y urgente o de emergencias a las personas migrantes de Venezuela. Entonces, aún con ese precedente jurisprudencial, en la práctica siguen habiendo un montón de barreras y lamentablemente acá en Costa Rica tampoco es la excepción. Otro de los derechos a los que me quiero referir es el tema del derecho al trabajo, ¿verdad? Por supuesto, el tema del acceso al trabajo, de no estar regularizado, pues es un obstáculo clarísimo para poder acceder a este derecho. Pero en el caso de Costa Rica, además, una muy buena parte de las mujeres que migran ejercen el trabajo doméstico. Y dentro del trabajo doméstico, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos situaciones de explotación laboral, ¿verdad? En algunos casos que inclusive, si analizamos algunos elementos, podrían estar rayando con el tema de trata, digamos, de trata de personas con fines de explotación laboral. Encontramos temas de discriminación salarial, no se les paga lo mismo a las mujeres migrantes nicaragüenses que a las mujeres costarricenses que ejercen el trabajo doméstico, no hay supervisión por parte de las autoridades y además como en el caso de las mujeres que tienen permiso, por ejemplo, para trabajar en Costa Rica vinculado con un patrono, claro, si la mujer decide cambiarse de patrono, el patrono le dice te voy a quitar la carta y por lo tanto su estatus migratorio corre riesgo. Entonces ese elemento hace que haya un control desproporcionado del patrono con la mujer trabajadora doméstica que impacta particularmente a las mujeres porque son más del 90% de las personas que ejercen el trabajo doméstico. Y luego nos vamos a otros elementos que también observamos, feminicidios, violencia doméstica, violencia sexual en los países, no solamente en tránsito, sino de acogida y la impunidad que existe. Impunidad porque a veces hay una falta de confianza en las autoridades de las mujeres que sufren este tipo de vejámenes, que no confíen en que si voy, ¿qué va a pasar? Y si no estoy legalizada o si no tengo la regularización, entonces, ¿qué va a pasar? Pero también la misma xenofobia que hablamos hace un rato y la impunidad que persiste es otro de los elementos. Y quiero mencionar brevemente también el impacto de la migración, por ejemplo, en el derecho a la familia. Muchas mujeres que migran acá tienen que dejar a sus hijos en Nicaragua y por lo tanto hay un impacto diferenciado para ellas, que por supuesto es muy triste dejar a sus niños, pero también para sus niños y sus niñas que quedan en el camino sin el derecho a contar con sus madres. Y, por ejemplo, la situación de las mujeres trans. Tenemos aquí en Costa Rica muchísimas mujeres trans de Nicaragua que están viendo, que tienen además no solamente ya la situación de violencia por ser mujeres, le sumamos por ser migrantes y le sumamos otra identidad adicional que es ser mujeres trans, lo cual las deja en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. Entonces, ya para terminar, me gustaría contarles que nosotras en Women's Link, en conjunto con Amnistía Internacional y la Organización Internacional Planned Parenthood del Hemisferio del Oeste, hicimos una guía a propósito de esto que nos ha estado pasando de COVID, donde precisamente dábamos una serie de recomendaciones. Básicamente, muchos organismos internacionales han dado recomendaciones y esto lo circunscribo a la época, al momento de pandemia en el que estamos, para la importancia, pero por supuesto que hay recomendaciones muchísimo más amplias. Pero bueno, quería finalizar señalando la importancia de que en estas épocas de COVID, los estados puedan disponer de rutas de atención claras, ¿verdad? Que se permita el acceso a los sistemas de prevención y atención sanitarios a la población migrante, particularmente en el caso de las mujeres, a los servicios de salud sexual y reproductiva,
cómo se debe garantizar que estos servicios de salud sexual y reproductiva sean servicios de salud esenciales, es fundamental. Cómo en esta época, por ejemplo, deben reforzar los estados sus capacidades y activar protocolos para identificar y atender a mujeres víctimas de trata porque hay mayor situación de vulnerabilidad. Cómo, por ejemplo, se debe considerar prorrogar de oficio los permisos de trabajo, salvoconductos, solicitudes de refugio, que eso es algo que Costa Rica ha hecho afortunadamente. Y cómo en general, por ejemplo, si hay operadores humanitarios que en el terreno, en la zona de frontera, que tienen dificultades por la pandemia, cómo los estados tienen que asegurar que estos operadores humanitarios sigan trabajando para garantizar los derechos de la población migrante. Entonces, los desafíos son muchísimos. Para las mujeres, yo celebro mucho que hayan convocado a este evento y celebro mucho más que nos permitan hablar de lo que les pasa a las mujeres. Como he dicho al inicio, la situación de las personas migrantes en general es gravísima, es muy seria, pero las mujeres siempre, por el hecho de serlo, tienen una afectación mayor y mi llamado y mi invitación a que sigamos visibilizando qué es lo que les pasa a las mujeres. Por supuesto, con miras a sensibilizar a la población y por supuesto a las autoridades que deben tomar entonces acciones diferenciadas para garantizar los derechos de estas mujeres. Muchas gracias. Gracias, Marcia. Nos has ampliado muchísimo el tema, has dado en el punto y te agradecemos muchísimo todas estas reflexiones. Quiero recordar los sucesos que ocurrieron en la frontera de Peñas Blancas entre Costa Rica y Nicaragua, algo que es lamentable y que el colectivo de derechos humanos junto con otras organizaciones también que abordan temas de derechos humanos, llegamos y pudimos constatar todas las violaciones que estaban ocurriendo y tiene mucho que ver con lo que Marcia estaba compartiéndonos en estos momentos. Queremos presentarles el siguiente video para que ustedes escuchen lo que los nicaragüenses que estaban en esta zona, en este lugar, impedidos por el gobierno del régimen Ortega Murillo, que no permitía que ellos entraran. Veamos el video. Estoy en el grupo de nicaragüenses que no nos dejan pasar. Ya tenemos 10 días de estar aquí en una tortura grande. Del lado nicaragüense no nos dicen nada. Nadie viene a auxiliarnos, nadie viene a darnos respuesta, nadie nos dice qué va a pasar con nosotros. Estamos como personas indigentes que no les importamos al lado nicaragüense. El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua es una organización comprometida con la vigencia de los derechos humanos. Acompañamos a las víctimas en los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por medio de la documentación, denuncia pública, redes y alianzas locales e internacionales, uso de mecanismos de protección de derechos humanos y sistematización para la memoria histórica nicaragüense. La población meta son personas nicaragüenses migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, desplazadas forzosamente, y personas perseguidas políticas, así como personas víctimas de la represión en Nicaragua. El colectivo ha presentado informes de denuncias y violaciones a los derechos humanos a través de los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Organización de Naciones Unidas. Ha participado en 2 audiencias ante la CIDH y en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denunciando violaciones de derechos humanos. Finaliza este proceso de acompañamiento a las personas nicaragüenses que se encontraban varadas aquí en la frontera con Peñas Blancas, que pasaron desde el 18 de julio aguantando este inclemente sol, lluvia, durmiendo en el cemento, sin acceso a alimentos, sin acceso a agua, utilizando un solo sanitario para más de 400 personas, sanitarios que eran controlados por las autoridades nicaragüenses y en condiciones
higiénicas terribles, ¿verdad? Como consecuencia de esto, muchas mujeres nos dijeron, nos informaron que presentaron infecciones incluso vaginales. Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Nunca más dictadura, nunca más olvido, nunca más impunidad. Gracias, amigos y amigas, por continuar en este foro virtual Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado de la Población Nicaragüense. Escuchábamos anteriormente primero a Byron Cárdenas de la Oficina Regional para Centroamérica de la OACNUD, a Marcia Aguiluz de Women's Link Worldwide, y ahorita vamos a escuchar al defensor Juan Carlos Arce, quien es miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Adelante, Juan Carlos. Hola, ¿me escuchan? Escuchamos. Bueno, creo que primero agradecer con calidez a Byron Cárdenas y a Marcia Aguiluz. De verdad, para mí es un honor estar compartiendo este espacio con ustedes. En un año tan difícil como este, de verdad es un lujo terminar con ustedes, porque esta de hecho es la última actividad pública que como colectivo de derechos humanos realizamos este año. Así que muchísimas gracias a ambos. En segundo lugar, quisiera a lo mejor comenzar, no me gusta demasiado, pero en primera persona, pero como organización. Byron hacía una breve reseña un poco del colectivo y en el video también se hace una reseña de lo que es el colectivo y de lo que se ha hecho. Pero yo quiero enfatizarlo en que nosotros como organización constituida en Costa Rica, legalmente constituida, somos el resultado de la represión del gobierno nicaragüense, que en el año 2018, justamente en diciembre del año 2018, el 13, ordenó a la Asamblea Nacional cancelar la personalidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Todos los miembros del colectivo fuimos parte de esa hermosa organización que sigue dando la batalla. El régimen en su momento, el gobierno de Ortega, quiso cerrarnos y lo que generó es dos organizaciones, una que está en Costa Rica, otra que sigue en Nicaragua, y aunque nosotros estamos acá, tenemos una relación muy cercana con las víctimas en Nicaragua y con las organizaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, nosotros somos exiliados, somos solicitantes de refugio también y hemos podido vivir en carne propia lo que eso significa. Y hemos también podido sentir, afortunadamente o desafortunadamente, ¿no?, las limitaciones que implica esta condición que actualmente tenemos en Costa Rica. Creo yo que nadie, nunca, en ninguna organización de Nicaragua, mi vida entera he trabajado en organizaciones, pero nunca te preparan para salir del país por razones políticas. Nunca te preparan para esto, para vivir esta experiencia. Es decir, es complicado, es difícil, es duro y te lleva a desarrollar una necesaria capacidad de afrontar. Hola. Y parece que se te cortó, Juan Carlos. Sí, Adelante. sí, se cortó. Bueno, son estas nuevas modalidades, ¿no?, de la virtualidad. Y ya ahora sí entro en materia. Lo que quería introducir es que cuando salís del país, lo único que tenés cierto es una profunda incertidumbre de no saber qué hacer, de no saber de qué vas a vivir, de no saber cómo te va a recibir el país receptor. Es decir, hay una profunda incertidumbre y eso yo creo que lo hemos vivido todas, los que hemos tenido que salir en esta condición del país. Bueno,
También, ya para entrar un poquito en materia, desde el colectivo hemos logrado identificar en el trabajo que hacemos de recopilación de violaciones de derechos humanos distintos perfiles de las víctimas. Pero yo no quisiera hacer referencia a si eran estudiantes o a si eran campesinos. Yo más bien quisiera hacer un perfil un tanto distinto. Son para nosotros personas que están marcadas por el despojo de su condición, ya sea de estudiantes o de trabajadores, personas que vivieron en carne propia la cárcel, el encierro injusto, personas que fueron torturadas, que fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, personas que dejaron a sus hijos, que dejaron a sus hijas, a sus parejas de vida en Nicaragua, y personas que están profundamente marcadas por el dolor. Eso lo hemos podido ver nosotros como colectivo de derechos humanos, que en un primer momento habíamos delimitado nuestro campo de acción a la documentación de violaciones de derechos humanos, pero no es posible cuando enfrentas un contexto tan pesado, tan terrible y marcado por lo que yo ya decía, por el dolor, que es un sentimiento que yo creo que está ahí, una emoción que está ahí, el dolor. Es difícil decirle a la gente, bueno, vamos a documentar únicamente tu caso y no hacer nada en relación a toda esa enorme carga emocional con la que, valga la reiteración, cargan la población refugiada y solicitante de refugio en este país. De tal manera que nosotros nos vimos obligados a incorporar una línea psicoemocional de apoyo, de seguimiento emocional. 2021, en algún momento, Byron, fue un año difícil, eh, un año que por sus características y por la pandemia golpeó enormemente, con mucha fuerza a la población refugiada y solicitante de refugio, limitando sus medios de vida e incrementando la vulnerabilidad social ilegal. Y no digo generando vulnerabilidad social ilegal, porque ya la población refugiada, ya la población migrante es vulnerable, ya lo es. Ya tiene dificultades para acceder al empleo, ya tiene dificultades para acceder a la salud, para poder pagar el arriendo. La pandemia es vulnerabilizar aún más esas condiciones de vida. Y yo quería hacer énfasis en algo que estamos viviendo actualmente producto de la pandemia, y es el retraso en los trámites del proceso de refugio. Concretamente, es decir, aquí ha habido un retraso que va de 6 meses a un año, es decir, personas que tenían cita en diciembre tienen cita de elegibilidad hasta agosto, hasta septiembre y octubre. Es decir, ha habido un fuerte retraso que pareciera que se resuelve con la ampliación de la renovación del carnet, pero no es así, porque una cosa es las normas, unas cosas son los dictados que emite el gobierno costarricense, pero otra cosa es cómo es digerido en las instituciones del Estado. Porque lo que nosotros hemos visto es que te dicen, muchas veces incluso hasta la policía y algunos funcionarios te dicen, ese documento no tiene validez. Ese documento únicamente para que vos estés acá, únicamente para eso. Yo lo he escuchado, o en los EVAIS, que son los sistemas de salud, que te dicen, ese documento está vencido, usted tiene que renovarlo. Si no lo renueva, no lo vamos a atender una segunda vez. Entonces ahí viene uno y hace toda una argumentación en relación a demandar un derecho y lograr que te atiendan. Pero no es, digamos, la actuación de todas las personas a las que se les niega un derecho. A muchas personas que se les niega un derecho, lo que hacen es retirarse, guardar silencio y tragarse eso y vivir con eso. Entonces, aquí hay una situación muy complicada que se viene todavía a complejizar aún más con el tema de el atraso que ha habido en todo lo que tiene que ver con el proceso de refugio. Y nosotros ya lo hemos, es decir, ya hemos hecho, digamos, el llamado se lo hemos planteado a ACNUR. Recientemente tuvimos una reunión y pudimos plantearle nuestra preocupación de lo que eso implica. Bueno, este deterioro brutal de las condiciones de vida de la población migrante, solicitante de refugio y refugiada en Costa Rica ha provocado el retorno de miles de nicaragüenses. Y lo más preocupante es que un número indeterminado han
ingresado al país en condiciones de irregularidad. Me refiero a Nicaragua. ¿Y por qué? Porque el gobierno nicaragüense se ha empeñado en establecer, en dictar normas que son totalmente injustas, alejadas de cualquier sentido de protección a la población nicaragüense que regresa al país. Y eso lo pudimos ver entre junio y agosto de este año, cuando centenares de nicaragüenses procedentes de Costa Rica y de Panamá fueron retenidos en la frontera, fueron impedidos de avanzar su argumento bajo el argumento de la prueba COVID. Hubo una norma que dictó el gobierno nicaragüense que decía que si no presentaban una prueba negativa de COVID, entonces no podían ingresar. Nosotros cuestionamos esa normativa, nosotros hicimos llamados urgentes a que el gobierno asumiera su responsabilidad de protección. Sin embargo, no se hizo. Fue el gobierno costarricense, fueron las instituciones costarricenses y la sociedad civil la que estuvo apoyando a esta población, que en un primer momento eran casi 600 personas cuando nosotros fuimos en los primeros días. Posteriormente, cuando se logró resolver, entre comillas, la situación, eran menos de 200 personas. Eran como 167 en ese momento, de las cuales 20 resultaron con COVID, ¿verdad? ¿Y qué había pasado con el resto de la población? La mayoría había ingresado a territorio nicaragüense por puntos ciegos, en condiciones de inseguridad. Y esto había sido alentado por el gobierno. Esto fue alentado y permitido por autoridades policiales de migración y también por el ejército de Nicaragua que resguarda esa zona. Ahora, esto no acaba con el retorno al país, lamentablemente. En Nicaragua vivimos un estado policial desde septiembre del año 2018. Ese estado policial se ha fortalecido y hay una fuertísima inversión en materia de a la Policía Nacional. Hay muchísimos recursos para perseguir y para hostigar a cualquier ciudadano que ejerce ciudadanía, valga la reiteración, de tal manera que nosotros hemos documentado decenas de casos de personas que han regresado al país y se encuentran en una situación complicada de hostigamiento, de persecución, incluso algunos que han sido detenidos y que se encuentran en este momento en calidad de presos políticos. Es decir, es una situación sumamente preocupante y que tiende a agravarse en 2021, donde estamos ante un escenario que es electoral, un escenario que está marcado por la incertidumbre también, ¿verdad? Pero también está marcado por la represión y por una decisión política del gobierno de Ortega de mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Y eso no dudamos que va a generar eventualmente la salida del país de una cantidad importante de personas. 2021 va a ser un año marcado por la violencia en Nicaragua. Desafortunadamente no vemos no vemos un escenario distinto. Quisiéramos verlo, pero no hay señales en ese sentido. De tal manera que desde el colectivo seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer, es documentar e informar a las instancias correspondientes en relación a la situación de derechos humanos de estas poblaciones. Yo por el momento me quedo por ahí y quizás solamente mencionar el esfuerzo también del gobierno costarricense. Creo que han habido esfuerzos importantes, ¿verdad? Insuficientes, pero han habido esfuerzos diversos e importantes. Hace falta todavía un poco más, es decir, la situación es extraordinaria, merece acciones extraordinarias, ¿verdad? Pero no podríamos decir que el gobierno de Costa Rica ha sido de alguna manera negligente o que le ha faltado empatía en relación a la situación de los nicaragüenses que estamos viviendo, particularmente desde 2018. Y ahora sí, me quedo por ahí. Creo que se me pasó la mano con el tiempo.
Bien, muchísimas gracias Juan Carlos por la reflexión. También estamos en este foro virtual Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado de la Población Nicaragüense. Nos están viendo vía Zoom en vivo y también a través de las diversas redes sociales. En este caso quiero referirme al Facebook del colectivo, donde tenemos una audiencia y algunas preguntas que quisiera compartir con ustedes. Efraín Membreño hace una reflexión y dice: Costa Rica ya está saturada de una población solicitante de refugio, no hay trabajo ni siquiera para los nacionales. La demanda de solicitudes de refugio crece cada día y no estamos buscando alternativa de trabajo. Necesitamos trabajar en pro de nuevos campos de trabajo. ¿Qué podemos hacer? Mirna Blandón Gadea dice: ¿qué pasa con la oportunidad de estudios de los jóvenes migrantes? Hay violencia en todos lados. ¿Tienen esas oportunidades? Keila Show también hace una reflexión y pregunta y dice: hay varios casos de niños y adolescentes que han sido rechazados en los centros de educación técnica y superior por meros temas de discriminación. Hay niños agredidos en los centros escolares y vemos que no pasa nada. ¿Qué alternativas existen para evitar esto? Tenemos también, bueno, María Linarte quiere contactarse con Byron y con Marcia. Después les vamos a pasar el contacto y las cosas que ella solicita de ponerse con ustedes, porque ella parece que trabaja en una organización. Carolina Gadea hace también otra reflexión. Dice: hay muchas personas solicitando refugio solo con el fin de legalizarse momentáneamente. ¿Hasta qué punto la cifra es real o no, viendo esta perspectiva? ¿Qué pasa con la legalización de los que solicitan refugio por necesidad? No sé si Byron quisiera comenzar aportando algunos elementos de acuerdo a las preguntas y reflexiones de estos cibernautas en Facebook. Adelante, Byron. Gracias, Wendy. Y gracias a las personas que nos están siguiendo por Facebook y por otra plataforma, ¿no?, donde se pueda estar difundiendo este foro. Sí, me gustaría abordar algunas cuestiones, algunas preguntas que han hecho. Hay una en relación al tema de educación y al derecho al trabajo. Me gustaría abordarlas conjuntamente. Bueno, primero decir que, no, tal como las personas que lo han expresado, en efecto, las personas migrantes tienen derecho, ¿no?, a acceder al trabajo en cada país donde se encuentran. Igualmente, acceder a los sistemas educativos, ya sean técnicos, o sea, la universidad, o bien la secundaria, primaria. Eso va a depender, ¿no?, de la circunstancia de cada persona. Esto, partimos de este punto, ¿no? Es un derecho, no es cuestionable en el marco legal costarricense tampoco. Es un derecho reconocido en la Constitución, pero sí hay una serie de situaciones, ¿no?, a tomar en cuenta, ¿no?, al momento de ejercer un derecho. Cada estado, ¿no?, como lo señalaba al principio, tiene la prerrogativa de determinar, ¿no?, el ejercicio de ciertos derechos. Y claro, cuando uno piensa, y lo digo también a título personal porque me he enfrentado a esto, ¿no?, y cualquier otra persona que ha viajado y ha pues estudiado en otro país, pues se ha enfrentado a que ha tenido que legalizar sus documentos, sus títulos, y ha tenido que seguir una serie de requerimientos, de reglas, ¿no?, para poder validar un título en otro país y poder continuar con tus estudios. Entonces, al momento de ejercer, ¿no?, nuestro derecho, pues también tenemos que prestar atención a esas regulaciones internas en cada estado, y seguirlas, ¿no? Seguirlas y poder presentar la documentación requerida. Si es que después de presentar la información hay un rechazo, como el que señalaba la otra persona, perdón que no alcancé a anotar el nombre, pero se refería al rechazo de estudiantes bajo ciertas cuestiones que ella señalaba discriminatorias. Entonces, allí hablamos de otra cuestión.
Es decir, una cosa es ejercer el derecho bajo las normas, el derecho interno de un Estado, y cuando te presentas ante la autoridad competente, si la autoridad rechaza tu solicitud basado en algunos criterios discriminatorios o incluso en contra de las propias normas regulatorias, entonces sí, nos podemos enfrentar en una situación de violación al derecho a acceder, ¿no? a ese derecho humano, a la educación, puede ser también al trabajo, puede ser también a la salud, puede ser a muchos derechos, ¿no? Que también cuentan con ciertas regulaciones para poder acceder. Entonces, solo para decir, sí, los derechos son exigibles. Algunos derechos tienen algunas normativas específicas que también hay que seguir, siempre y cuando, ¿no? Estas normativas también estén ajustadas al debido proceso. Es decir, las normativas también tienen unos criterios que no pueden exceder, ¿no? O no pueden ir en contra de la propia naturaleza del derecho, no lo puede desnaturalizar una norma regulatoria, de forma que entrar, ¿no? en el mismo procedimiento puede terminar resultando en impedir justamente el acceso o en obstaculizar el ejercicio de un derecho. Entonces sí, hay, solo como para recapitular y decir, habría que examinar cada situación, ¿no? Y cómo se ha resuelto. No podría yo aquí referirme, ¿no? a situaciones particulares en las que han comentado, pero sí nada más hacer esta reflexión en prestar atención, ¿no? a todas estas cuestiones para saber en qué fase, ¿no? En qué fase estamos hablando de una posible limitación o una posible acción discriminatoria que se dan. Lo otro que sí me gustaría referirme es en cuanto a las solicitudes de refugio. Alguien parecía cuestionar las cifras que hay en relación a esto. Hay que decir, la persona desde que sale, ¿no? de su país, como se dio en el caso de Nicaragua, personas que se vieron obligadas a dejar su país por una situación sociopolítica, ¿no? una convulsión en el país. En el momento en que las personas deciden salir, y ya lo expresaba muy bien Juan Carlos, ¿no? Compartiéndonos su testimonio, pues sales, no piensas en que llevas tu pasaporte, no estás pensando en llevar tu acta de nacimiento autenticada y todos los documentos que te puedan pedir, ¿no? Cuando vas a un país a solicitar protección, sales, ¿no? con lo que tengas. Si tienes suerte, pues te llevas todo, y si no, pues con lo que lleves puesto. Entonces, te presentas a la zona fronteriza y la autoridad del otro país que te recibe tiene la obligación de recibir a esa persona cuando esta persona está solicitando algún tipo de protección internacional. Ese derecho al territorio, de acceder al territorio, de solicitar, ¿no? Refugio no puede ser cuestionable, ¿no? Entonces, sí, una vez que solicitas el refugio, luego las autoridades pues ya empezarán en el examen de la situación que corresponda en cada caso, y esta es una etapa posterior, ¿no? Pero el acceso al territorio, el acceso a la solicitud de refugio es un derecho humano que no pueden negarse, ¿no? a las personas. Entonces, sí, las solicitudes son las que son, porque la situación que se vivió en el país pues era de una afectación general, ¿no? en distintas zonas del país, y había también un desplazamiento masivo, tanto interno del país, ¿no? al interior del país, como también posteriormente ya saliendo y convirtiendo a la persona pues, en solicitante de refugio. Sobre este punto me gustaría acotar algo para decir que cuando hablamos, si bien en el derecho internacional hablamos de distintas categorías, ¿no? en las cuales una persona se puede encontrar, una de ellas es pues, la condición de migrante, solicitante de refugio, refugiado, y también desplazado interno. Cuando hablamos de desplazado interno, hablamos de aquella persona que se desplaza por distintas causas, ¿no? Dentro de un país, pero que no ha cruzado una frontera internacional.
cuando cruzas una frontera internacional, entonces, si las razones que te han obligado a desplazarte en un momento caen dentro de los supuestos de la protección internacional, entonces puedes convertirte en un solicitante o una persona refugiada. Entonces, hablar de desplazados internos y concretamente en la situación de Nicaragua, pues sí, tal como lo ha mencionado Juan Carlos, ¿no? De su propio testimonio, puedes enfrentarte en que has transitado en muchas categorías, ¿no? Desde el momento que sales de tu casa y te desplazas a otra ciudad por una situación de violencia, como puede ser violación de derechos humanos, violencia generalizada, persecución, etcétera, pues te conviertes en un desplazado interno, también sujeto de protección ante las autoridades de ese país, ¿no? Y naturalmente, cuando ya cruzas una frontera y pides protección a otro país, esta categoría cambia y te puedes convertir, pues, como ya lo señalaba, solicitante de refugio, ¿no? O refugiado una vez que ya te han dado o reconocido tal categoría. Entonces, sí, me gusta también que hemos hablado aquí de todas estas categorías porque en la situación de la que ya se han referido mis colegas, concretamente del exilio de nicaragüenses, hemos visto, ¿no? La vigencia de estas tres categorías de las que hemos hablado y posiblemente muchas más. Entonces es importante, ¿no? Tomar en cuenta esto al momento de hablar de las personas nicaragüenses en contexto de movilidad debido a la situación en la que se encuentra el país, que desde luego el impacto, ¿no? el impacto de la pandemia ha venido a exacerbar, ¿no? Toda la situación en Nicaragua, y por lo cual también, como lo señalaba Carlos, esto puede también repercutir en la generación de una mayor migración, ¿no? Esto es una situación que también ya muchos relatores, distintos expertos, ¿no? Han expresado en relación a esta posibilidad, porque es una situación, pues, de afectación, ¿no? Bastante amplia en la región. Bueno, muchas gracias. Gracias, Byron. Le vamos a dar la palabra a Marcia y luego a Juan Carlos. Solamente quiero recordarles un poco los temas que se están refiriendo, en este caso desde Facebook. Nos decían algunos de los cibernautas que están ahorita conectados en este foro virtual que no hay alternativas de trabajo, que ni siquiera hay para los nacionales, mucho menos para los solicitantes de refugio. ¿Cuál sería la alternativa que se pudiera hacer? Hablaban también de las oportunidades de estudios para jóvenes migrantes, hablaban un poco sobre la violencia que viven y qué opciones pueden tener. Había otra pregunta y referencia también al mismo tema educativo, pero enfocados en la niñez y la adolescencia, específicamente en que hay algunos centros en donde aparentemente, según esta referencia, niños y niñas han sido discriminados. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Y la otra que se refería un poco sobre la cantidad de solicitudes de refugios, los procesos que son bastante lentos y qué se puede hacer también ante esto. Adelante, Marcia. Gracias, Wendy, y gracias a todas las personas que tan gentilmente han hecho estas preguntas. A ver, yo creo que Costa Rica tiene tremendos desafíos, ¿verdad?, para cumplir con estas obligaciones de las que hemos estado hablando hoy. También es cierto que ha habido voluntad hasta el momento de resolver algunos temas y eso, por supuesto, hay que reconocerlo en comparación con otros países, además, cuyas políticas han sido de cerrar completamente fronteras. En el caso de Costa Rica ha generado algunas acciones, digamos, positivas. Dicho eso, con el tema del trabajo, pues lo señala la persona que dijo, ¿verdad? Ahorita estamos pasando a nivel mundial por una situación de crisis, no es solamente Costa Rica.
y Costa Rica además porque viene arrastrando una situación, digamos, fiscal ya desde hace algunos años. Entonces, como que todo este año ha explotado acá en el país. Yo sí creo que en muchos de estos temas específicos que se señalan, porque hay que ver caso a caso, como decía Byron, no es posible como generalizar, pero a mí me parece clave la documentación, ¿verdad? O sea, si hay una situación concreta de discriminación, por ejemplo, que no están dejando que niños o niñas se matriculen en ciertas escuelas o colegios, si hay una situación concreta en la que se pueda, digamos, alegar que el Estado está incumpliendo con obligaciones nacionales e internacionales, yo creo que es importante documentarla. Y ahí está, pues por supuesto, el trabajo del colectivo es fundamental en esto que Juan Carlos señalaba, que es su expertise, ¿verdad? La documentación de lo que está pasando. Y ahí se pueden hacer alianzas con otras organizaciones como la nuestra también, que hacemos litigio y representación de víctimas, para documentar estos casos y poder hacer una representación y poder intentar que Costa Rica, digamos, modifique prácticas o leyes o hayan decisiones jurisprudenciales. Pero es clave documentar, es clave denunciar. Y yo entiendo que estar en otro país, en las situaciones en las que miles de personas están ahorita en Costa Rica, es tremendo, nuevamente sin conocer muy claramente cómo funciona el aparato estatal, enfrentando situaciones de xenofobia, en una situación de pobreza. Entonces son condiciones muy adversas que yo las entiendo. Lo que pasa es que a veces si no denunciamos, entonces es muy difícil lograr cambios, ¿verdad? Porque sabemos que hay personas que les están pasando ciertas cosas y por muchos factores no se denuncia. Entonces yo sé que es tremendamente difícil, créanme que lo entiendo. Mi sugerencia es eso, identificar organizaciones que estén prestando ayuda. Acá en Costa Rica hay organizaciones maravillosas, el Servicio Jesuita para las Migraciones, Senderos, bueno, el colectivo, por supuesto. Hay otras que están, hay otras organizaciones que pueden estar dando apoyo y que es fundamental tenerlo, porque si no avanzar hacia los cambios no va a ser difícil, no va a ser fácil. Y eso entendiendo y haciendo lamentablemente un chequeo de realidad de la crisis que estamos enfrentando, ¿verdad? Y que es muy difícil en este contexto de crisis esperar respuestas inmediatas. Entonces, lo que nos toca es activar los mecanismos a nuestra disposición, entender un poco cuáles son las opciones legales que hay en Costa Rica, la sala constitucional con sus virtudes y defectos funciona razonablemente bien. Un caso como el que mencionaban de niños que no están, se les está permitiendo la matrícula o la educación, bueno, son casos que perfectamente pueden interponerse un amparo, porque eso acá en Costa Rica la educación es universal y la sala constitucional tiene un montón de jurisprudencia de que eso no es posible, casos de discriminación. Entonces hay algunas salidas que no son fáciles, reitero, que en este contexto hace que sea aún más difícil, pero ¿qué nos toca a nosotras como parte de la sociedad civil y a ustedes como personas que están sufriendo la discriminación en carne propia? Documentar y denunciar. Esa es como mi sugerencia en este momento. Gracias, Marcia. Gracias a Byron también, que anteriormente tenía la palabra. Estamos en el foro virtual Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado de la Población Nicaragüense. Le vamos a dar la palabra a Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Wendy. Gracias. ¿Qué hacer frente a una situación tan complicada y tan grande, ¿no? Que se nos escapa de las manos. ¿Qué hacer? Sinceramente, yo no podría responder eso y no podría decir qué hacer. Pero lo que no es posible hacer es ver a la población refugiada y solicitante de refugio como un problema, porque son una enorme oportunidad. Son una enorme oportunidad para el país, para Costa Rica, para aportar no solo a los procesos económicos, que muchas veces nos centramos ahí y nos quedamos ahí. No, también a los procesos culturales. Es decir, a raíz del 2018 salió de Nicaragua gente muy valiosa, con muchísimo que aportar. Y yo creo que lo están haciendo, lo están haciendo. Yo conozco un montón de chavalos y chavalas que están abriéndose camino, que están trabajando, que están estudiando incluso algunos de ellos. Y en la universidad, que es complicado, claro que lo es, pero no nos queda de otra.
la cosa no va a ser fácil. No va a ser fácil, y no creo pues que el gobierno costarricense, aún con la buena voluntad que haya, es decir, va a lograr ponerlo fácil. Esto no es fácil, y eso lo tenemos que tener claro, lo tenemos que asumir ese desafío. Como decía, y yo ahí con eso me quedo, la población que ha ingresado a este país son una enorme oportunidad, una enorme riqueza cultural, y es así como hay que verlo. Gracias, Juan Carlos. Tenemos un par de preguntas también. Y Byron también nos está pidiendo la palabra. Nos dicen por acá, por el chat del Zoom, Petrona Erenia Dávila, que ella está colaborando como aspirante de refugio con Discord. Esto es en el área de Punta Arenas. Dice que consultó con varios directores sobre las matrículas y uno de ellos le decía que hay padres que andan carnet de aspirante, pero sus hijos no. Y eso es lo que hace la dificultad, porque dentro del Ministerio de Educación pide un número de cédula, pero ellos están dando tiempo para que los padres lo lleven. Entonces, ahí hay un problema. Nos dicen también en bilateral otra pregunta. Dice, el problema, bueno, más que pregunta es como una reflexión. El problema de la oleada migratoria nicaragüense es el régimen Ortega Murillo, y con la pandemia se vuelve más difícil. ¿Qué se puede hacer ante tantas violaciones a derechos humanos? Le damos la palabra a Byron. Adelante. Gracias, Wendy. Solo me gustaría complementar en mi intervención la otra parte, ¿no? de la respuesta que, en relación a qué hacer, ¿no? Frente a todos estos abusos que señalaban. Y concuerdo con Marcia, ¿no? Al señalar muy bien en aprovechar, ¿no? A organizaciones como el colectivo, que tiene una gran experiencia en documentación de violaciones a derechos humanos, así como otras organizaciones basadas en Costa Rica. Yo a esto me gustaría complementar, ¿no? La parte que olvidé, y es también que pueden denunciar esto ante la Defensoría de los Habitantes. Porque claro, todas las instituciones de derechos humanos tienen un mandato de protección, también de monitoreo, el cumplimiento, ¿no? de los derechos humanos por parte de los funcionarios públicos. Entonces, en relación a los casos que planteaban las personas, yo sugeriría también que ellos pueden dirigirse a la Defensoría de los Habitantes en Costa Rica y plantear estas denuncias, si es que ellos tienen los nombres de los funcionarios, y aportar toda la información que ellos crean convenientes. Esto es importante también, muy en la línea de lo que señalaba Marcia, porque también es, por un lado, conocer qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Cuáles son los desafíos, los obstáculos que enfrentan las personas, no solo a partir del reconocimiento o desde el marco legal, sino también desde las prácticas que puedan estar instaladas en ciertas instituciones o ciertos comportamientos o conductas, ¿no? de funcionarios que puedan estar afectando o impidiendo el ejercicio de los derechos a las personas migrantes. Entonces, es importante conocer esto, y esto solo se puede conocer si las personas lo denuncian, si las personas acuden ante las organizaciones, si las organizaciones luego lo documentan, lo publican, salen con sus informes, y por eso es el valor importante de todo ese trabajo que ustedes realizan como colectivo y también organizaciones internacionales como la que dirige Marcia, porque todo esto son elementos, todo esto aporta luego al Estado de decirle, hemos conocido, tenemos esta evidencia de ciertas fallas que están ocurriendo en el reconocimiento y en la protección de derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes y refugiados en el país. Los esfuerzos que ha hecho el país se están viendo mermados por ciertas prácticas, ¿no? Y entonces es eso, ¿no? Intentar de ver dónde están los obstáculos que están mermando aquellos esfuerzos que también hay que reconocer, ¿no? Que ha realizado Costa Rica. Entonces, yo pues me sumo a la invitación de Marcia también
y los demás panelistas de denunciar, ¿no? Y de traer estos asuntos ante las organizaciones, ante la Defensoría del Pueblo, pero también ante las mismas instancias que pueden estar vulnerando esto, ¿no? Algunas instituciones pues tienen mecanismos de control, ya Marcia señalaba, ¿no? También la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional y distintas organizaciones que puedan estar también trabajando incluso desde otros países, ¿no? Como puede ser CEGIL, otras organizaciones internacionales que se dedican al litigio internacional. Desde luego, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos también puede conocer de estas situaciones, ¿no? Con el sentido de orientar a las personas a acudir a las distintas instancias, ¿no? Como saben, la Oficina del Alto Comisionado pues no es una organización no tiene un mandato casuístico. Nosotros no llevamos casos como los lleva un tribunal o como los lleva una institución, ¿no? Pero sí conocemos y documentamos, monitoreamos la situación de violaciones de derechos humanos. Entonces, en estos casos, claro, la obligación para resolverlo recae obviamente en las autoridades. En este caso, si es en Costa Rica, pues será con las instancias de Costa Rica o con cualquier otra instancia o en otro país, ¿no? Donde se aleguen violaciones. Gracias. Gracias, Byron. Marcia, ¿tenés algunas palabras? Estas últimas dos preguntas que nos hicieron o comentarios. Sí, no, pues la verdad es que agradecerles nuevamente por el espacio de compartir, de escucharles. Pues mañana se celebra este día, digamos, y creo que el objetivo de estos días en realidad son de reflexión sobre los muchos desafíos que tienen las personas migrantes. Y como les decía a un inicio, en el caso de mi organización, que trabajamos con niñas y con mujeres, siempre tener en cuenta qué es lo que les pasa a las mujeres, qué es lo que les pasa a las niñas. A veces se toman medidas que se podrían considerar positivas, pero que en realidad cuando las vemos en su impacto para las niñas y para las mujeres no logran el objetivo. Entonces siempre tener esta mirada, este análisis de, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que las niñas y las mujeres superen estas múltiples varas de discriminación y de riesgo? Es fundamental, y mi llamado para que todos los actores de la sociedad civil siempre tengamos en cuenta estas diferencias y cómo necesitamos tener una responsabilidad mayor para atender las necesidades de las niñas y las mujeres. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y bueno, gracias. Gracias, Marcia. Juan Carlos, ¿tenés algunos comentarios? Si no, podemos ir cerrando. ¿Me indicas? A Byron y a Marcia. También vi que uno de los participantes pide el contacto. Agradecería que le pongamos el correo de denuncias y que nos pongamos en contacto con él. Quizá Braulio, logramos contactar con el participante que necesita exponer una situación. Como decía Marcia y Byron, pues nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Documentar qué es lo que sabemos hacer y lo hacemos más o menos bien. Muchísimas gracias, Byron, y gracias, Marcia. De verdad, es un lujo terminar el año con ustedes. Gracias, Juan Carlos. Marcia, Byron, no sé si quieren algunas palabras finales también para ya ir cerrando este foro virtual. Por mi lado, agradecerles nuevamente por la invitación. Concuerdo con lo que han señalado, ¿no? Mañana es el Día Internacional del Migrante y también hay que alzar la voz, ¿no? En los derechos de las personas migrantes y también visibilizar el rostro de las personas como sujetas de derecho, pero también como seres humanos, ¿no? En distintas situaciones, en los países de acogida, en tránsito, y el valor que aportan a las sociedades, ¿no? Eso sí me gustaría destacarlo, porque es importante también señalar ese otro lado de las personas, la contribución que hacen a la sociedad, a pesar de todas las dificultades y obstáculos, ¿no? Que ya muy claramente lo ha dicho Juan Carlos. Gracias.
Gracias. Marce, no sé si quieres agregar algo más, si no... No, ya creo que he hablado muchísimo. Pero muchas gracias nuevamente por la invitación. Que estén muy bien. Bueno, agradecemos muchísimo la sintonía, la participación también por las preguntas en este foro virtual enmarcado en el Día Internacional de la Persona Migrante. En nombre de nuestro foro virtual Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado de la Población Nicaragüense. Damos muchísimas gracias a Byron Cárdenas, él es de la Oficina Regional para Centroamérica de la OACNUR, a Marcia Aguiluz de Women's Link Worldwide, y a Juan Carlos Arce del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Como decía mi colega, este es prácticamente nuestro último encuentro virtual, pero igual seguimos siempre en contacto. Quienes quieran hacer sus denuncias pueden contactarnos a través del correo denuncias@colectivodhnicaragua.org, y también pueden contactar al colectivo de Derechos Humanos a través del WhatsApp 506-8639-8759. Nuevamente, muchísimas gracias a quienes nos vieron por Zoom, a quienes nos vieron por las diversas redes sociales, a quienes hicieron sus preguntas y participaron a través del Facebook Live que nosotros hicimos en el Facebook del colectivo. Y bueno, estamos siempre en disposición y seguiremos trabajando en pro de nuestros migrantes, en pro de llevar siempre esta voz, de facilitar, y como hemos hecho en los anteriores encuentros virtuales, siempre nosotros queremos tener una Navidad sin presos y presas políticas. Seguimos en esta campaña como colectivo de derechos humanos, no los olvidamos. Nosotros queremos decirle al pueblo de Nicaragua que seguimos firmes y seguimos trabajando por denunciar todas las violaciones a los derechos humanos. Un abrazo y que estén bien. Pasen muy buenas tardes y muy buenos días.